Y así puesto de pies, hermanos, buscan en sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14, y voy a leer del 26 al 40, del versículo 26 hasta el 40. Y vamos a hablar hoy acerca de sirviendo con orden. Dice así: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, sino como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Una cosa era segura con respecto a los creyentes de Corinto. Tenían un celo genuino por ejercitar sus dones espirituales y no mostraban ninguna timidez al hacerlo. Déjame dar un ejemplo. Aquí, cada primer miércoles del mes, tenemos oración todos juntos, porque cada miércoles oramos, pero las hermanas en el santuario y los hermanos van al otro cuarto. Pero una vez al mes, el primer miércoles, todos oramos juntos. Y es increíble el silencio, porque algunos tienen miedo de orar en voz alta con los hermanos. Ahora, para mí eso es una tristeza acercándose a una tragedia. Que hay tanto silencio cuando hay oración, porque muchos tienen miedo de orar en voz alta cuando estamos entre hermanos. Era al revés. Esa iglesia, todos querían orar y ni esperaban uno por el otro, y todos querían enseñar, y había mucho desorden. Eso era de un extremo al otro. Y vemos aquí entonces, aunque demostraron mucho celo, ellos tenían mucho celo, carecían de sabiduría y se entregaron al desorden. Se entregaban al desorden. Teniendo celo, teniendo deseo de hacer algo por el Señor, no es suficiente. Hay que hacerlo con orden. Y vemos entonces, la iglesia se convirtió en una iglesia carnal, llena de dones espirituales, pero sin la edificación necesaria para que pueda crecer. Pudiera crecer espiritualmente y en sabiduría. Era el deseo del apóstol Pablo de rectificar este problema. Era una iglesia con mucho celo, pero poca sabiduría, tanto que eran carnales. Y él dijo eso en capítulo 3, que ustedes sois carnales. Entonces, vemos aquí ahora, sirviendo con orden. Si servir al Señor no es suficiente, si tú no sirves de una manera ordenada, entonces tu servicio queda nulo.
no sirve. Y yo voy a decirle, con los años que tengo en esta iglesia, en la cultura en que encontramos, una de las cosas más difíciles para establecer en una iglesia es el orden. Por ejemplo, a veces hay hermanos, y más las madres, traen un niño ruidoso y lo sugieres haciendo su trabajo, van y se acerca a la mano. Eso pasa, mira, yo no tengo suficientes dedos en mis dos manos, y se incluyo mis pies tampoco. Las veces que hay madres y algunos padres se enojan porque alguien les llama la atención que su criatura angélica está haciendo ruido en la congregación y que está estorbando y está diciendo, hay un cuarto aquí atrás, hay una cuna, por favor, lleva a su niño a donde se debe llevar. Y se enojan. Mire cómo me hablaron. No piensan que son desordenados y que están permitiendo el desorden en la congregación, estorbando a mucha gente y no pueden escuchar la palabra tranquilamente y con deseo de meditar sobre lo que escucharon. ¿Por qué? Porque su criatura está haciendo ruido y no les importa a las demás de la congregación. Bueno, eso pasó también con las mujeres, y vamos a ver aquí más adelante. No eran niños, eran las mujeres que estaban estorbando aquí. Pero había desorden. Y entonces, en estos versículos de 26 al 40, Pablo ya está terminando la sección de los dones, que empezó en el capítulo 12. Habló en el capítulo 13 del amor y cómo ejercer los dones. Después capítulo 14, hablando del orden, en cómo ejercerlo con orden. Y si somos francos, hay mucho desorden en muchas iglesias. Vemos aquí entonces, el primer versículo 26, la importancia del orden. Y yo voy a decir una cosa. Yo ya tengo más años, yo tengo mi piel es como de un rinoceronte. Yo por aceptar muchas quejas y todo, pero pobres los pastores jóvenes empezando, tratando de establecer orden en una iglesia desordenada. 9 veces de cada 10 él sale corriendo de la iglesia o lo corre. Así es. Y es triste. Pero tenemos nosotros que poner un hasta aquí con el desorden. Y doy gracias que en esta iglesia tenemos más orden que he visto que en muchas iglesias. Pero es algo cultural. Eso no se nota tanto en Europa. No se nota tanto ni con los americanos, pero más con las iglesias hispanas. Hay falta de orden en las iglesias. La verdad, no se tapa el sol con un dedo. Tenemos que ver aquí, los corintios eran igual, muy desordenados, más todavía que aquí. Vemos entonces la importancia del orden. En versículo 26, vemos aquí lo que dice. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Hablan que como iglesia, congregación. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. La Biblia dice que debemos de enseñarnos los unos a los otros, enseñando, exhortándonos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Muchos querían cantar un salmo o un himno. Muchos querían traer algo que Dios les mostró y querían enseñar a la congregación. Qué bonito es eso. A veces ha dado oportunidad y queda callados los hermanos. Por ejemplo, en las noches, los miércoles y los domingos tenemos tiempo de acción de gracias, de testimonios. Ahora, si yo dediqué tiempo a mi Señor en esa mañana y Dios me habló y hay 7 mañanas en una semana y llega un miércoles o llega un domingo en la noche donde el pastor dice, alguien tiene algo que compartir, ¿cómo no podemos nosotros compartir lo que Dios nos mostró en la mañana en nuestro tiempo a solas con Él? Al menos que no hemos invertido tiempo con el Señor, por eso no tenemos nada que decir. Pero yo, hermanos, invierto tiempo con mi Señor en las mañanas de más o menos 1 hora y media cada mañana. Y si yo aunque no fuera pastor, Dios me habla y si el pastor me dice, o dice al congregación, ¿alguien tiene algo que compartir? No, hombre, yo voy a compartir lo que el Señor me mostró esa mañana. O tal vez hace 2 días, algo muy impactante.
¿Cómo vas a invertir tiempo con tu Dios mañana tras mañana y no tener un impacto en tu vida? Entonces eso es lo que pasó aquí. Perdón, aquí pasó que ellos, todo quería compartir. Eso dice algo, que invirtieron tiempo con el Señor. Aunque era una iglesia carnal y desordenada, tenía el deseo de compartir. Algo que nos hace mucha falta hoy en día en nuestras iglesias. Porque todos son tan introvertidos, no quieren hablar. Oh, no puedo hablar en voz alta, todos me van a ver. ¿Qué quieres? Te van a ver. Gran cosa, habla. Comparte lo que Dios te mostró. Pero bueno, entonces vemos aquí que ellos todos tienen algo que compartir. Aquí dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, una enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pero todos hablaban al mismo tiempo. Y es como un cuarto o un taller donde hay 5 o 6 radios prendidos y todos en diferentes estaciones. Es puro ruido. No puedes disfrutar de ninguna de la estación de radio. Entonces vemos aquí lo que él dice en versículo 26. Hágase todo para edificación. Y esa es la clave. La palabra es edificación. Si usted lee eso en Efesios, en Colosenses, aquí en Corintios, la Biblia habla mucho de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la edificación del cuerpo de Cristo siempre debe ser la prioridad principal cuando se ejerce un don espiritual. Si yo tengo un don que ejercer, quiero ejercerlo, quiero ponerlo en práctica, es para bendecir al pueblo de Dios. Ahora, vemos aquí entonces, él dice en el versículo 26, hágase todo para edificación. Eso es muy importante, todo lo que hacemos. No es para levantar, engrandecer tu ego, no es para que tú seas el centro de atracción, es para bendecir el cuerpo del Señor. Ahora, edificación quiere decir espiritualmente, ¿verdad? Edificar. Y después vemos algo más aquí. Si no hay orden, no hay edificación. No es posible. Y por eso él dice aquí, y él habla mucho del orden. Porque todos querían hablar al mismo tiempo. Todos pensaban que lo que ellos tenían que decir era lo más importante, y todo era importante, pero el problema es, ellos estaban más interesados en ejercer sus dones que en edificar el cuerpo. Ahora, vemos aquí entonces, vemos aquí que sin el orden no es posible la edificación. Por eso él habla aquí de orden en el versículo 26. Ok, pero aunque no dice, usa la palabra, él dice hágase todo para edificación. Pero también en el versículo 40 él termina. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, el ser ordenado no es una preferencia de este pastor, de su servidor. Es la preferencia del Señor. Es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Orden en nuestras vidas personales, orden en nuestras familias y orden en nuestras iglesias. Porque es un Dios de orden. Ahora vemos aquí orden en cuanto a 3 áreas. Ellos tenían problema en 3 áreas. Uno era las lenguas, el otro era las profecías, y hermanas, I'm sorry, pero el otro era las mujeres. 3 áreas de problemas en esa iglesia. Y Pablo va a tocarlos uno por uno. Y vamos a ver aquí que si somos un poco astutos, ¿verdad? Y prestamos atención a nuestra cultura, vamos a ver que hoy en día no es muy diferente. Parece que Pablo está hablando a la iglesia de hoy, aunque hace 2000 años. Primero el orden en cuanto a las lenguas. En el versículo 27 y 28, yo no creo que pueda ser más claro que eso. Si habla alguna en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Ahora, hermanos, yo no sé cómo puede ser que uno va a algunas iglesias
Y puede haber 20, 30, 40 hablando de lengua, bla, 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 bla. ¿Y qué te pasa? ¿Cómo es posible si la Biblia es tan clara en este asunto? Y dice, no más más por dos, pero por mucho tres, que ese tres no es la norma, es una excepción. Y Pablo dijo, si habla con una lengua extraña, sea por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Yo, en mis años aquí, hemos tenido gente que entran y comienza a hablar en lenguas. Y yo espero hasta el servicio de que termine y le digo, hey, hermano, hermana, ¿por qué andas hablando en lenguas? Oh, porque el Espíritu, un momento, la Biblia dice, si no hay intérprete, calle. Nadie sabe lo que tú dijiste. ¿Qué dijiste? Tú ni sabes. La Biblia es muy clara, no hay intérprete. Aquí dice, calle en la iglesia. Ahí está en el versículo 28. Y no más de dos o tres. Bueno, no hay que decir nada más, pero yo creo que se supone que ya no regresó el hermano a la iglesia. Ok, está bien. Y yo creo con todo mi corazón que esas iglesias, y vamos a ser francos, no se tapa el sol con un dedo, la mayoría son carismáticas y pentecostales. Y yo amo a mis hermanos pentecostales. No estoy diciendo que no son del Señor, ni estoy diciendo que es del diablo. Lo que estoy diciendo es que mucho es fabricado por las emociones. Y si fuera del Señor, existiría también un intérprete. Y nunca sería más de dos o por más tres. Pero no dos o tres docenas. No una congregación entera hablando en una voz que ni sabemos de qué es, de qué están hablando. Y son lenguas de otros países, lenguas extrañas, pero nunca sabemos qué están diciendo. Y vemos entonces aquí que es no más de tres y por turno. Aun si hay dos o tres, es por turno, no es a la vez. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Cuando Dios enviaba a un profeta, Él no enviaba dos o tres a la vez. Un profeta hablaba, Jeremías habló, después Isaías habló, Jonás habló. Pero hablaban con una manera controlada. Y vemos entonces que Dios mismo está hablando, porque en el fin, voy a adelantarme un poco, en 37, ¿qué dice Pablo? Si alguno se cree profeta o espiritual, tú te crees muy espiritual, reconozca lo que os escribo son mandamientos del Señor. No son mandamientos de Pablo, son mandamientos del Señor. Y no son sugerencias del Señor, son mandamientos del Señor. Cuando hablan más de dos o tres y sin intérprete y hablan todo al mismo tiempo, están desobedeciendo el mandamiento del Señor. Irónicamente, son los mismos que siempre levantan sus Biblias y creemos en la palabra de Dios. Pues entonces, ¿por qué no hace caso aquí? No tenemos derecho de estar escogiendo lo que nos conviene y no nos conviene. La Biblia es muy clara. Si quieres hablar en lenguas, está bien, pero si no hay nadie, cállate en la iglesia. No, pero el Espíritu no me deja. Es mentira, porque más adelante vamos a ver, aún los profetas, sus espíritus están bajo su propio control. El Espíritu Santo nunca le quita el control de tu vida. Tú tienes dominio propio. Es una de las características, un fruto del Espíritu es dominio propio. Él no te trata como un robot y que tú no puedes callar. Tú no callas porque tu lengua no quiere callar, pero no por el Espíritu Santo. Y Santiago habla de eso también. Entonces es muy importante entender. Y después, no más de tres, por mucho, por turno y con intérprete. Y aquí dice versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. Yo no voy a discutir si existe el don de lenguas o no. Eso no es el punto ahorita. Digamos que sí, existe.
hoy en día. Eso no cambia el hecho que hay reglas en la Biblia que hay que obedecer. Es como que uno está pensando que cuando el Espíritu Santo toma control, uno pierde todo control. Es mentira. Eso pasa con el licor, con la borrachera, el alcohol. Tú tomas y tomas control de tu vida. Ni puedes caminar derecho, ni puedes hablar, hasta te quedas dormido. Pero el Espíritu Santo no es así. Y por eso una vez escuché un canto, una canción en la radio cristiana, que el hombre dice: estoy borracho, emborrachado del Espíritu Santo. Por favor, habla como un borracho en la cantina, además cambia la palabra por el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no nos deja andar así. Él nos da estabilidad, Él nos da dominio propio. No es así el Espíritu Santo. Por eso esa gente está dando lugar. Una vez estaba orando con una hermana que pasó, yo me acuerdo, y por supuesto fue aquí mismo, antes que salimos de aquí. Todos estamos aquí rentando de la iglesia americana, y aquí estaba una vez una hermana pasó y vino a orar conmigo. Se iba a desmayar. No, hermano, no hagas eso aquí. Y dejó de desmayar, se iba a desmayar. Sería muy fácil para mí, en el nombre de Jesús, y pegarle en su frente y se hubiera desmayado. Porque era una mujer emotiva y estaba acostumbrada en otra iglesia que eso se hacía. Para aquí no hacemos eso. No hacemos eso. ¿Y sabe por qué no hacemos eso? Yo no creo que Dios quiera que andamos desmayados. La única vez que yo vi que ha desmayado una persona en la Biblia por un espíritu fue el espíritu inmundo. Que el muchacho se tiraba en el fuego, en el agua, y se desmayó cuando salió el espíritu malo. Pero el Espíritu Santo no te hace desmayar. ¿Dónde está eso en la Biblia? Muéstrame un lugar en la Biblia donde dice eso. Tenemos que cuidar. Y vemos entonces también el orden en cuanto a los profetas. Y aquí está el versículo 29 a 33. Asimismo, que decir que mismas reglas. Los profetas hablen 2 o 3. That's it. 2 o 3, no más. Y los demás juzguen. Ok. Es decir que nosotros pensamos, el profeta está hablando del futuro, que va a pasar en el futuro. Es raro eso. La mayoría, el 99% de los profetas hablan de lo presente. Está trayendo la mente de Dios a la congregación, lo que Dios dice acerca de lo que está pasando. Es exposición bíblica. Entonces, primeramente, lo mismo, no más de 3. Y ahí está, en versículo 29. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Imagina usted una congregación de 200, 300, todos hablando en lengua, otro profetizando, otro cantando un salmo, otro... ¿Qué es eso? Desorden. Recuerda que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pero para oírla hay que pensarlo, hay que calcular. Como él dijo de la torre, hay que calcular los gastos. ¿Cómo vas a oír algo con la pura gritería y puro desorden? Y en vez de llegar a una conclusión que te pueda llevar a la salvación, llegarás a la conclusión que ahí están todos locos. Es lo que Pablo dijo. Entonces vemos aquí también por turno, y debe de enseñar y exhortar. Y usted mira aquí el versículo 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos que aprendan y todos sean exhortados. Ahora mira conmigo en Colosenses capítulo 3. Mira aquí capítulo 3, en versículo 16. Mira lo que dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es la palabra de Cristo. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros, pero mire, en toda sabiduría. No es bíblico que un pastor es la única fuente de enseñanza en una congregación. Por eso los varones, cuando vinimos a orar los sábados, ellos toman turnos en traer la devocional.
deben de aprender a enseñar y exhortar. Exhortar es animar, hermanos. Es lo que dice encourage en inglés. Entonces, y vemos aquí, ¿con qué? Bueno, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora mira, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es lo que estaban haciendo los corintios. Estaban cantando un salmo, estaban enseñando algo, pero todos a la mismo tiempo, y era puro desorden. Por eso él dijo sabiamente que la palabra de Cristo mora en vosotros con toda sabiduría. Entonces, y déjenme decirles, ser ordenado y ser sabio van juntos. Entonces, regresando a 1 Corintios, vemos que los profetas enseñaban y exhortaban. Es raro que profetizaban. Y aquí dice, usted mira aquí está en versículo 31, 14:31 de Corintios. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan, me está enseñando, y todos sean exhortados. Ahí está la exhortación. Ahora, nosotros pensamos, entonces, porque tenemos una idea, esas iglesias hoy, esos profetas que hablan como que son extácticamente, ¿verdad? Hablan como por el Espíritu y tú crees que, no, hermano. Están hablando la palabra de Dios. Son personas que invirtieron tiempo con el Señor. El Señor les habló, ahora ellos querían enseñar al cuerpo, edificar al cuerpo. Y por supuesto le voy a decir, es un desperdicio años tras años el tiempo de acción de gracias que tenemos en esta iglesia, porque son tan contados las veces que algunos de ustedes comparten con la congregación una enseñanza bíblica que el Señor le mostró mientras tú estabas orando y estudiando la palabra. Tan contados las veces. Están diciendo, ore por mí, mi rodilla me duele, ore por mi abuelita que tiene cáncer. Ore. Qué bueno. Pues que es más una clínica que un culto de oración. Y vamos a orar por los enfermos. Pero ¿cuánta edificación ha habido? Piensa tú mismo, mi hermano, mi hermana, tú mismo. ¿Cuántas veces has dedicado tiempo en la palabra? Dios te habló y tú, quiero compartir con los hermanos. Tan pocas veces. Antes de criticar los corintios carnales, debemos nosotros primero de ver cómo somos nosotros. Porque son muy pocas veces que esto sucede. De vez en cuando, pero es poco. Y la Biblia dice, aunque sea 2 o 3 por turno. Aquí, hermano, 2 o 3 por año tal vez. Piénsalo. Y si tú dices, pero ¿por qué yo no tengo el don de enseñar? Tú no tienes que tener el don de enseñar. Cuando tú inviertes tiempo con Dios en tus rodillas, empezando tu día, dedicando tiempo a tu Dios, en vez de pensar en tu estómago primero y comer tu breakfast, invierte tiempo en la palabra, vas a ver que Dios te va a hablar. Es muy difícil quedarse callado después. Si alguien le pregunta a usted ahorita, hermano, hermana, ¿qué te hizo ver el Señor el viernes en tu estudio? ¿Qué te hizo el Señor ver hoy en tu estudio con Él, en tus tiempos? Porque no estuviste con Él. Y eso es lo que está pasando. Por eso la iglesia hoy está quedando, la iglesia de nuestro Señor, muy impotente. Muy impotente. Porque casi no invierte tiempo con Él. Y así está quedando. Entonces, vemos aquí ahora, el problema de ellos no era falta de celo. Era falta de orden y de sabiduría. Y veamos también que los profetas tienen control sobre sus propios espíritus. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Cuando alguien te dice, es que el espíritu me hace hablar, no puedo callar, es mentira. Tú puedes callar y a veces debes de callar. Y es lo que está diciendo Pablo. Pero hay veces el Espíritu Santo te toca y tú sabes que tú quieres compartir algo. Está bien.
Pero hay gente que a veces hablan como en un trance. Y se mira, wow, mira el Espíritu. No, hermanos, es un show. Son showmen. Y nosotros tenemos que entender eso. El Espíritu Santo te ha dado todas tus facultades, te ha dado dominio propio. Templanza es otra palabra. Tú tienes control. Pero así como algunos hablan y no pueden callar, hay otros que callan cuando deben de hablar. Y tenemos que andar en el Espíritu para ser guiados por Él. Pero con algunas de esas iglesias que he visitado, he visto, en la televisión también, como que no tiene control, sepan ustedes esto, no es del Espíritu Santo. Porque aquí es muy claro. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, tu espíritu está sujeto a tu propio espíritu. Cristo nunca te quitó el control de tu espíritu. Tú haces lo que tú quieres, tal vez, pero no echa culpa al Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. El Espíritu Santo es, ¿sabe? Uno de los versículos que me gusta mucho está en 2 Timoteo 1:7. Pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuidado, porque a veces mucha gente, y ustedes no creo, porque yo pienso que ustedes ya saben más, pero hay muchos nuevos creyentes u otros más ingenuos, son fácilmente arrastrados por ese tipo de show. Eso que pasa en las iglesias. Lo vemos entonces también, ahora, vemos aquí que no deben ser causa del desorden los profetas. Y los que hablan lenguas también. Y usted puede ver aquí en versículo 33. Dice, todo lo que Dios de hablar en lenguas, hablar en los profetas también, dice versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Y ustedes no son diferentes, dice él. Los corintios, los colosenses, los filipenses, todo la misma regla para todas las iglesias. Dios no es un Dios de confusión. Y seamos sinceros, a veces hay confusión en algunas iglesias. Hasta a veces hay miedo. Entonces, no hay desorden cuando Cristo está en control. Ahora vemos la tercera cosa. Las hermanas se van a enojar conmigo, pero ni modo, ¿ok? Orden en cuanto a las mujeres. Ahora, en versículos 34 y 35, él habla ahora de las mujeres. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ahora, déjeme decir aquí, en primer lugar, no quiere decir aquí que la mujer no puede hablar en la congregación. Está aquí en el contexto. Déjeme explicarle por qué. Si usted recuerda, en capítulo 11 hemos estudiado que hay mujeres que oran y profetizan, pero debe tener su cabeza cubierta con un velo. Si una mujer puede orar y profetizar, aún Felipe tuvo 4 hijas profetizas. No estaban más profetizando a su padre, era a la congregación. Las mujeres sí podían profetizar. Las mujeres sí, algunas hablaban en lenguas. Las mujeres sí podían orar. Tanto que si ustedes leen bien en capítulo 1, estaban orando. Y ahí van mujeres también orando con los hombres, cuando el Espíritu Santo descendió en capítulo 2. Él está hablando aquí del desorden que esta iglesia tenía. Esta iglesia tenía desorden. Recuerda que mencioné los niños que hacen ruido y las madres a veces no les importa hasta que una mujer les tiene que decir algo y después lo toman mal, todo a pecho. Bueno, ahí no había niños que estorbaban, eran las mujeres que estorbaban. Estaba alguien enseñando algo y la señora preguntaba al Mr. Hey, ¿qué quiere decir eso que dijo él? Y una hermana preguntando a su esposo, otra, puro. Y sabe, si tú sabes, cuando tú estás sentado en un lugar y alguien atrás de ti, eso te distrae mucho.
y las mujeres no estaban respetando a la palabra. Y estaban haciendo preguntas durante el servicio. Y por eso él dice, si usted mira aquí en versículo 34 a 35, y si quieren aprender algo, preguntan en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Sí, también es indecoroso que un niño hable en la congregación. Y es también indecoroso que un hombre habla estorbando en la congregación. Y es indecoroso que sus celulares comiencen a timbrar durante un servicio. No había celulares ahí, se me hubiera dicho eso sin duda. Hay muchas cosas indecorosas, pero aquí el contexto es que las mujeres estaban causando desorden. Entonces, vemos aquí que deben primero ser sumisas a sus maridos. Y hablamos de eso en capítulo 7 y capítulo 11, si recuerdan. Y si hermanas, las que están solteras, si tú no quieres estar debajo de un marido, no te cases. Pero si te vas a casar, él es tu cabeza. Como dice en inglés, too bad, so sad. Así es. Está en la Biblia. Y hoy en día dejamos mucho que la cultura comienza a determinar nuestras creencias para nosotros. No. La Biblia es nuestra fuente, no la cultura. Entonces él dijo, ve y pregunta a sus maridos. Ellos son sus cabezas. El problema es hoy que en la mayoría de las casas las mujeres saben más que sus maridos de la Biblia. Y son ellos que preguntan a sus esposas. Y es una vergüenza. Y es antibíblico. ¿Por qué? Ya hemos visto. Ese es mandamiento del Señor. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando una hermana no tiene un esposo cristiano, él como quiere la cabeza, no sabe nada de la Biblia? ¿O qué pasa una hermana soltera, una, dice en inglés, single mother, o una madre soltera que no tiene esposo? Bueno, y esto es una buena pregunta. ¿Qué pasa con ellas? Acércate a una familia en la iglesia donde hay un hombre que conozca la Biblia y aprende de él. Puede ser el pastor, puede ser un diácono, puede ser una familia respetada. No hay problema. Pero hay hombres que le pueden enseñar. No recomiendo que una hermana vaya sola con un hombre, estando su esposa. Recuerda, Apolos llegó y no sabía. Predicaba la palabra, pero no recibió el Espíritu Santo. Y fue Aquila y Priscila juntos que le enseñaron a él. A Priscila no fue sola, fue con su marido. Vemos aquí, hermanos, que deben ser sumisas a sus maridos. Y hombres, esa es una gran responsabilidad por usted, porque si su esposa quiere saber algo de la Biblia, tú más vale conozca tu Biblia. Deja de ser flojo en leer la Biblia, justificándote que yo no puedo, estoy trabajando, estoy muy cansado. Tú puedes estudiar la Biblia. Y tú puedes ser una fuente de gran bendición para tu esposa. ¿Okay? Entonces, así es. Y no deben interrumpir los servicios hablando en voz alta. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Eso es lo que está diciendo Pablo en tantas palabras. Ahora, tienen que entender, hermanos, que allá en Corinto era una cultura muy diferente. Y las mujeres, había muchas prostitutas, por supuesto, pero las mujeres allí no eran tan sumisas a sus maridos. O cuando recibieron a Cristo, era algo diferente para ellas. Por eso Pablo tiene que explicarles. Es como muchas mujeres hoy, con eso de la liberación y feminismo, y ahora se entregan a Cristo. Tengo que someterme a mi marido, nunca lo he hecho. Pues es bueno comenzar. Y están aprendiendo. Y los esposos muchas veces también, muy comodinos. Él nunca quería tomar control. Y ahora él tiene que ser la cabeza y no está acostumbrado. Eso también pasa. Es una batalla por los dos, pero tenemos que aprender a funcionar bíblicamente en nuestros hogares. Y después vemos el orden que ejemplifica a Dios. El orden ejemplifica, es decir, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cómo
¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Ok. Primero, Dios es ejemplificado cuando hay orden en su iglesia. Mira el versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión o desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, y eso es muy importante entender porque Dios es un Dios de orden. Mira, los planetas no chocan. Mira cómo el mar no cubre toda la tierra, tiene su límite, el nivel del mar, sea level, ¿verdad? Mira la luna, como trae la marea y se va la marea, ¿verdad? Y se mira todo el orden. Y un animal come otro, y otro come vegetales, y Dios provee. Mira tu cuerpo, es un cuerpo ordenado. Tu cerebro es una computadora que Dios hizo. Dios es un Dios de orden. Y Él quiere orden en su cuerpo, en la novia de su hijo. Entonces, Dios es ejemplificado. Cuando somos desordenados en nuestras vidas y en nuestra iglesia, es cuando menos representamos al Señor. Es cuando menos la gente ve en Cristo en nuestras vidas. Una vida desordenada, una iglesia desordenada, es una paradoja, es algo que no puede ser, porque Dios es un Dios de orden y Él quiere que su pueblo sea un pueblo de orden. Y veamos también que la arrogancia es una causa principal para el desorden, la arrogancia. Mire lo que Él dice aquí en el versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Dice, ¿usted qué cree? ¿Que la palabra de Dios salió de ustedes? ¿Ustedes son lo único en todo el mundo que tiene la palabra? Pues hay iglesias que sí se creen. Que si tú no eres como nosotros, tú no eres bueno. Ni eres salvo. Hay iglesias así. Hay arrogancia. Y era una iglesia arrogante, los corintios. Por eso hubo desorden. Cada uno quería hacer lo que cada uno quería hacer. No le importaba a los demás. Es arrogancia. Es jactancia. Entonces, la arrogancia es una causa. Por eso tenemos que humillarnos delante de Dios. Y hermanos, humillarnos bajo su palabra. Su palabra nos cubre y tenemos nosotros que obedecerla. Si no somos arrogantes, pensamos que sabemos más que Dios. Y seguramente sabemos más que los demás. Hermanos, déjenme decirles algo. Hay muchas iglesias muy buenas en este mundo y algunas mejores que nosotros. Y nosotros existimos por la pura misericordia de Dios, no porque somos la mejor sobre la faz de la tierra. Hay iglesias mejores que esta. Hay pastores mejores que yo y hay muchos hermanos mejores que ustedes. Y aún así Dios nos dice, humíllanse. No somos la mejor iglesia del mundo, hermanos. Yo no sé cuál es, pero no hay lugar para arrogancia. Tenemos que humillarnos. Como el siervo dijo, después que hizo todo lo que fue demandado de él, siervo inútil soy. Y nosotros como iglesia, después que hacemos todo lo que Dios espera de nosotros, iglesia inútiles somos. Porque es lo que dice la Biblia. Somos salvos por gracia. Nada bueno en nosotros. No hubo nada bueno en nosotros. Pero Dios está obrando cosas buenas en nosotros. Entonces, debemos ejercer nuestros dones, pero de manera ordenada. Es decir, quiere hablar lenguas, profetizan, pero hágalo con orden. Ahí dice. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, si hay que hablar en lengua, está bien. No hay intérprete, cállate por favor. Muy sencillo. No estamos impidiendo, nada más que Dios no ha traído a nadie que hable en lengua, ni a otro que pueda interpretarlo. ¿Qué es la conclusión de todo esto? Primero, la edificación del cuerpo de Cristo debe ser siempre nuestra prioridad principal. No ejerciendo tu don, levantando tu ego, no. Todo lo que hacemos debe ser para edificar a nuestros hermanos en Cristo.
Y cuando edificas el cuerpo de Cristo, pues Cristo está muy contento. Y yo quiero contentar a mi Cristo. Debe de ser nuestra prioridad principal, hermanos. Sin orden, no hay edificación. No hay. ¿Por qué creen ustedes que hay iglesias que pueden tener 200, 300 y todos hablan lenguas y profetizan y viven sus vidas tan desordenadamente? Familias disfuncionales, pero van a la iglesia y todo cambia. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén, bla, bla, bla. ¿Qué pasó? En sus vidas cotidianas no se nota. Es un show en la iglesia. Pero fuera de la iglesia, cuando deben demostrar la gracia de Dios, el Espíritu de Dios en sus vidas, son mundanos, son muy mundanos. No son diferentes que los del mundo. Hablan como los del mundo, viven como los del mundo, sus familias se divorcian como los del mundo, los hijos hacen drogas como los del mundo. ¿Qué pasó? No hubo sabiduría, no hubo orden en sus vidas, porque iglesias ordenadas es una representación de familias desordenadas. Por eso el mundo está muy desordenado, porque echaron fuera de sus vidas al Señor. Sin orden no hay edificación. Por eso muchos no pueden, no aguantan sentar 50 minutos a escuchar un sermón en esta iglesia. Es como que tiene hormiga en sus pantalones, no aguantan. Pueden cantar 1 hora, 2 horas, pero no pueden escuchar un sermón por más de media hora. Y eso es mucho, media hora. Porque no hay orden, son desordenados. ¿Me es triste? Y vemos también que para que Dios sea visto en nosotros, debe haber orden en nuestros servicios. Hermanos, muchos dicen, sí, pero esas iglesias están creciendo sin orden. Sí, porque tiene comezón de oír. Pero Dios no está interesado en los números, está interesado en el orden. Tiene que haber orden. Y vemos también que la arrogancia es un impedimento para el orden en nuestras iglesias. La arrogancia. Pensamos que sabemos más. Voy a un ejemplo. La Biblia es muy clara que una mujer no puede ser pastor. Y a la iglesia no les vale. Y como quiera tiene pastoras, no les importa. La Biblia es muy clara. No hay que hablar en lenguas más de 2 o 3 y por turno. Y no hay intérprete calle. No les importa, les vale. 30, 40, 50, hablen lenguas. No les importa. Si a la mera hora. Eso es arrogancia. Cuando tú crees que tú sabes más que Dios. Y cuando Dios claramente habla en su palabra. Y tú como quieras buscas pretextos para hacer lo que tú quieres. Y el orden no es un impedimento para el ejercicio de nuestros dones espirituales. No, aquí no permiten que uno haga eso. ¿Por qué? Para muchos el orden es un impedimento. La Biblia dice no, el desorden es un impedimento. Porque se sienten restringidos. No pueden hacer lo que quieren en vez de hacer lo que Dios quiere. Eso es lo que están diciendo, aunque no dicen así en esas palabras. Hermanos, si quieren servir al Señor, sírvele. Debemos de servirle. Somos llamados sus siervos. Él nos ha dado ministerios a todos. Pero hay que servirle con orden. Y como termina el capítulo, hágase todo decentemente y con orden. Y eso no es opinión de Pablo. Él dijo, es mandamiento de mi Señor Jesucristo. Cuando no somos ordenados, ¿a quién estamos desobedeciendo? Al Señor mismo. Vamos a poner de pies y vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias por tu palabra que nos enseña tantas cosas, Señor. Tú eres tan bueno con nosotros. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera sido por ti, Señor? Gracias por tu palabra. Y ahí aprendemos sobre la importancia del orden en nuestras vidas, en nuestros servicios aquí en la iglesia, en nuestros hogares. Y Padre nuestro, enséñanos que cuando somos ordenados es cuando tú eres más glorificado. Enséñanos, Padre, a hacer las cosas que te agradan. Y Señor, si alguien que me está escuchando ahora no te conoce, hay desorden en su vida, él necesita recibir el Dios de orden en su vida.
Abre su corazón. Hazle ver su necesidad de ti, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.